Déjenle hago aquí rápidamente un ajuste. Empezamos. Ahora sí, hermano, vamos a iniciar lo que es la enseñanza que corresponde en este día. Antes de pasar a exponer los versículos 5 al 11, que es donde nos quedamos la semana pasada, yo quiero que repasemos las declaraciones que el apóstol Pablo ya hizo en los primeros 4 versículos del capítulo 8. O sea, del 1 al 4, Pablo hizo unas declaraciones y esas declaraciones fueron las que estudiamos la semana pasada. El apóstol Pablo nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué ahora para los que están en Cristo no hay ninguna condenación? O sea, ¿qué fue lo que se hizo para hacer posible esta justificación? Bueno, vamos a recordar que Pablo al inicio de esta carta, él afirmó que toda la raza humana ha sido declarada culpable ante el tribunal de Dios por causa de sus injusticias, por causa de ser malos, por causa, en pocas palabras, por su pecado. Dice Romanos 3:9, ahora sí arrancamos ahí, Romanos capítulo 3, versículo 9, dice Pablo que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, ambos grupos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta afirmación del apóstol Pablo es bien clara y es bien contundente. ¿Qué está declarando Pablo? Toda la raza humana es culpable delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de haber sido declarados por Dios en su tribunal culpables? Bueno, Romanos 3:23 nos responde, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles. Debido a ello, ¿están qué? Están ya en presente, están ya destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, toda la raza humana por causa de sus pecados, sus injusticias, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituidos de la gloria de Dios, hermanos? O sea, estar destituidos de la gloria de Dios no es otra cosa que estar condenados ¿a qué? A no experimentar en plenitud la gloria de Dios. En estos momentos nosotros estamos experimentando cierto nivel de la gloria de Dios. O sea, los cielos cuentan que la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí vemos la gloria de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que el castigo de todos aquellos, si no se refugian en Jesús, en el sacrificio de Él, será no experimentar toda la gloria de Dios en plenitud, sino más bien van a experimentar la ira de Dios en un lugar llamado infierno. Y dice la Biblia que por los siglos de los siglos. Esa es la condenación a la cual el apóstol Pablo se refiere aquí en el capítulo 8, versículo 1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es acerca de esa condenación que ha estado hablando el apóstol Pablo en sus primeros capítulos. Recuerde, la, el libro a los romanos es una carta y se lee completamente. Nosotros la hemos estado estudiando por más de 27 semanas. Esta es la semana número 28. Entonces, por eso estamos regresando para nuevamente mantener en nuestras mentes de qué es que Dios nos está librando. Porque Pablo dice ahí de una manera tajante que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O sea, la pregunta es, ¿por qué ahora para los que están en Cristo no hay ninguna condenación? ¿Qué fue lo que se hizo para que Dios nos justificara delante de Él? Bueno, Pablo da las respuestas desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 7, que no lo vamos a ver obviamente todos, pero sí quiero rápidamente resumirlos. Sabemos que gracias a la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él recibió nuestro castigo que merecíamos nosotros por cada uno de nuestros pecados, gracias a esa obra, ahora Dios ofrece salvación. ¿Salvación de qué? De su misma ira, que va a ser desatada en el día final en un lugar llamado lago de fuego por los siglos de los siglos. Recordemos lo que Pablo afirmó en Romanos capítulo 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley que solo condena, que no te justifica, que no te santifica, que no te ayuda a apartarte del mal, aparte de esa ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación.
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuevamente la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo posible que ahora ninguna condenación haya para los que están en Cristo? El sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a que Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados, ahora Dios nos ha declarado libres de culpa, nos ha justificado. Pablo reafirma esta verdad en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enfatiza una y otra vez que esta justificación es por la fe nada más y no por las obras y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos resumir que lo que hizo posible que ahora ninguna condenación haya para nosotros los que estamos en Cristo fue la justificación provista por Dios a través de la muerte de Jesús. De ahí la conclusión contundente, hermanos, y tajante de Pablo, que corta cualquier posibilidad de objeción y de contradicción. ¿Cuál es esa contundente y tajante conclusión? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque dice Pablo, porque Jesús ya pagó en la cruz por cada uno de sus pecados, ya recibió el castigo. Es por eso que ahora pues ninguna condenación en el infierno hay para los que están en Cristo. Ahora, de allí, Pablo pasó a decirnos que el sacrificio de Jesús, que nos proveyó justificación, no es la única razón por la cual ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo. Ahora también, gracias a que hemos sido santificados, o sea, apartados, libertados del poder del pecado y de la muerte, fuimos libertados del dominio del pecado, de nuestra naturaleza que constantemente nos arrastraba a hacer lo malo, fuimos liberados de ese poder del pecado, pero dice ahí también, y de la muerte, dice Pablo, ahora ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de la obra del Espíritu Santo, obrando dentro de nosotros, ahora ese Espíritu nos mantiene alejados de la condenación de Dios. Escuche lo que dice el versículo 2, pero voy a leer una vez más el versículo 1 para mantener el hilo del pensamiento. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, ¿por qué? Porque ya no hay condenación, porque la ley del espíritu de vida, y ahí la ley se puede traducir como principio, como poder, como dominio, porque el dominio del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, nuevamente del principio, del poder, del dominio del pecado y de la muerte. Por eso ya no hay condenación. Entonces, por la justificación que Dios nos proveyó por la muerte de Jesús y porque ahora el Espíritu mismo de Dios nos ha libertado del dominio del pecado y además de la muerte. En otras palabras, dice Pablo, antes de venir a Jesús, debido a la fuerza que ejercía en mí el pecado, o sea, la naturaleza caída con la cual yo nací, debido a que ejercía en mí de una manera voluntaria, yo cedía a ese dominio, porque no era la fuerza, o sea, es voluntariamente, nos gusta pecar, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. O sea, yo estaba sumergido en mis delitos y pecado. Debido a la fuerza, al dominio que ejercía en mí, mi naturaleza vieja, mi pecado. Yo estaba sumergido en el pecado, haciendo la voluntad de la carne, viviendo los deseos de la carne, viviendo voluntaria y deleitosamente la naturaleza caída que heredé de Adán, padre de todos los seres humanos. Y además, podría decir Pablo, también la muerte tenía el poder, el derecho de confinarme por la eternidad a la segunda muerte. Segunda muerte que se menciona varias veces en Apocalipsis, que esta segunda muerte es un sinónimo del lago de fuego. Pero ahora, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la ley del Espíritu o al dominio, como lo quieras ver, del Espíritu Santo, a su poder, eso me ha librado de la ley, del poder, del dominio, del pecado y de la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Pero no solamente se limita a muerte física, sino también a muerte espiritual. En el sentido de que es una separación de Dios
quien es el dador de vida. Eso es a lo que se refiere esta muerte espiritual. Escuchen lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. A esta muerte se le llama muerte segunda porque sigue a la muerte física. Entonces es la muerte segunda, que significa o es sinónimo de ¿qué? De ser lanzados a ese lago que arde con fuego y azufre. Bueno, dice Pablo, antes, debido tanto al poder que tenía el pecado y la muerte sobre mí, yo estaba condenado a ser castigado por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Pero ahora, que no solamente he sido justificado, sino también santificado por medio del poder del Espíritu de vida, que me capacita, por cierto, para decirle no al pecado aquí en esta vida y que me facultará para no pecar nunca jamás cuando se efectúe la resurrección de los muertos en Cristo, donde seremos provistos por cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. Y donde en ese momento se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a la justificación y a la santificación, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que la razón por la cual no hay ninguna condenación, hermanos, es debido a que ya fuimos justificados por Dios y debido a que Dios envió su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos a que el poder, el dominio de la naturaleza caída con la que nacimos ya no nos arrastre hacia el pecado. Es debido a esas dos razones que ya no hay ninguna condenación para nosotros los que estamos en Cristo. Así es que según Pablo, el Espíritu Santo nos liberta tanto del poder del pecado y de la muerte. Y es por eso que hoy podemos resistir la influencia del pecado en nuestras vidas. ¿A través de qué, hermano? Del dominio propio que el Espíritu Santo nos provee. Parte del fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Dominio propio, ¿verdad? ¿Tú creías que eras tú, que por eso eres ya más decente que antes de venir a Cristo? Que era por ti. No, es por el Espíritu de Dios. Es gracias a Él que pone el querer como el hacer. Así es que, hermanos, no solamente nos ha libertado la justificación que Dios nos dio a través de la muerte de Cristo, del poder del pecado, sino también de la muerte. Quiere decir que en aquel día, cuando muramos físicamente, la muerte no nos va a poder retener para que entonces seamos lanzados al lago de fuego. No vamos a poder decir lo que está escrito: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no me puedes hacer nada. El poder que tenías sobre mí para confinarme al infierno, ya no lo tienes. Sorbida ha sido tu muerte en victoria, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el Espíritu Santo en aquel día va a vivificar, resucitar nuestros cuerpos mortales. Escucha lo que va a decir Pablo más adelante, que es el último versículo que vamos a estudiar, pero quiero adelantarme a él. Dice Pablo ahí: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Es debido a la justificación y a esa realidad que ya no hay ninguna condenación para ustedes en el infierno que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y de ahí a continuación el apóstol Pablo pasa a decir el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no podía justificar, ya dijimos, no podía santificar a nadie, no porque haya algo malo en la ley, no, Pablo ya nos dijo que la ley es justa, santa y buena. Más bien, dice Pablo ahí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne de los hombres, por el cuerpo, por la naturaleza de los hombres. O sea, el problema somos nosotros. Debido a lo débil que somos nosotros los seres humanos, que nos empeñamos voluntariamente y deleitosamente a vivir de acuerdo a los dictados de mi corazón. Debido a eso somos injustos, debido a eso somos malos, debido a eso somos pecadores. Y debido a esta condición caída, dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpla
O sea, la ley dice, maldito todo aquel que no guardare cada uno de los mandamientos escritos en la ley. Maldito, ¿verdad? Pero todo aquel que haga, que cumpla la ley, vivirá. Pero el problema es que ningún ser humano ha podido ni podrá, debido a que dice Pablo, a la debilidad de la carne, podrá obedecer al pie de la letra la ley de Dios. Sin embargo, Jesús la cumplió por nosotros perfectamente. Y esa perfección Dios no la imputa a nosotros. Y es como se cumple, por un lado, la ley. Pero aparte también se está cumpliendo porque ahora el Espíritu Santo que Dios hizo morar en nosotros nos ayuda a obedecer la ley. Y aunque ahorita no la estamos guardando perfectamente, cuando recibamos esos cuerpos glorificados, entonces guardaremos la ley perfectamente. Para eso Dios mandó a Jesús, para eso Dios mandó a su Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, la semana pasada nosotros terminamos viendo eso que Pablo dijo, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dijimos que Pablo no está haciendo una exhortación a andar en el Espíritu y no conforme a la carne. No, más bien lo que Pablo está haciendo es una declaración. ¿Cuál es esa declaración? En otras palabras, nosotros los cristianos no estamos habituados a andar conforme a la carne, sino estamos habituados a andar conforme al Espíritu. O sea, esto es una realidad, esto es un hecho en la vida de cada cristiano, dice el apóstol Pablo, y Juan, el apóstol Juan lo reafirma en su carta, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no está habituado a andar en la carne, sino está habituado a andar en el Espíritu. Y dice Pablo, porque los que viven conforme a la carne, y añade Juan, ellos practican el pecado, y todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, todo aquel que anda conforme a la carne de manera habitual es porque no ha nacido nuevo, porque el Espíritu Santo de Dios no está en él. Es por eso que constantemente está habituado al pecado. Es esclavo del pecado. Puede ser un hombre decente, pero aún así es esclavo del pecado. Sin embargo, el que ha nacido nuevo es alguien que está habituado a andar conforme al Espíritu de Dios, conforme a la ley del Espíritu Santo de Dios. Según la Biblia, el que no ha nacido de Dios practica el pecado. Así que no existe, tal cosa como a veces oigo decir, soy cristiano, he pasado de muerte a vida por el poder del Espíritu Santo, pero no sé por qué, no tengo ningún interés de querer obedecer a Dios. Y ahora no obedecemos a Dios para ganarnos el cielo, Jesús ya lo ganó. Obedecemos a Dios porque eso le agrada a Él, porque ahora el Espíritu Santo nos hace desear obedecer a Dios, porque la ley moral de Dios manifiesta el carácter de Dios. O sea, Dios obedece todo el tiempo esa orden, y no porque tenga que obedecerla, esa es su naturaleza. ¿Sí? Dios no codicia nada. Dios no hace nada indebido. Dios no roba. O sea, ese es el carácter de Dios. Y ese carácter lo manifiesta la ley. Por lo tanto, hermanos, nosotros, porque vive el Espíritu Santo, que dijo Dios que lo iba a poner en nosotros para obedecerle, obedecemos debido a ello. Número uno, porque queremos agradar a Dios, pero sobre todo porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, el vivir para obedecer a Dios. Así es que, hermanos, si las personas no tienen ningún interés por esforzarse a hacer morir el pecado en ellos y a obedecer a Dios, es porque el Espíritu Santo de Dios no está allí. Es una realidad. O sea, esto no puede ser posible porque donde hay vida creada por el Espíritu Santo, porque está morando ahí el Espíritu Santo en ellos, tiene que haber una generación, no quiero decir generación, tiene que haber un deseo generado por el Espíritu Santo para obedecer a Dios. Esto es lo que hace un verdadero cristiano, hermanos. Que el Espíritu Santo esté en ti. Lo que hace a un cristiano verdadero, no es hacer las cosas que un cristiano hace. No, lo que hace a un cristiano verdadero es tener el Espíritu Santo morando en él. Él ha sido sellado y es por eso que se comporta como se comporta. ¿Te das cuenta? Así es que según la Biblia, justo después de que Dios nos justifica a través de la muerte de Jesús, por el solo hecho de depositar nuestra confianza en Él,
Dios, a través de su Espíritu Santo, a quien derrama en nuestros corazones, nos da una vida que nos capacita para obedecerle. Eso es, o es por eso que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios 2. Dice Pablo, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, cuando vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aun cuando estábamos en esa condición donde solo queríamos existir para nuestra propia gloria, para hacer nuestra propia voluntad, aún así, hermanos, nos dio vida. Es ahí donde yo quiero llegar. Nos dio vida a través del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo le dio vida al cuerpo muerto de Jesús, así a nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu ha venido a nuestro ser y nos ha dado vida. Vida, es decir, nos ha dado deseos de querer vivir para Dios, que eso es vida. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Dios es la fuente de vida. Por lo tanto, si el Espíritu Santo de Dios verdaderamente está en nosotros, tiene que haber vida. Tiene que haber deseos. ¿Para qué, hermanos? Para querer, para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, y queríamos servir a Dios a nuestra manera, que Dios no acepta el servicio a nuestra manera, ni amarlos a nuestra manera, sino la manera que debe de ser. Bueno, cuando nosotros estamos muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿a través de quién es que Dios nos da vida? A través del Espíritu Santo. Y ahora, ese dominio, ese poder que tenía el pecado sobre nosotros, ya no existe. Y ahora el poder, el derecho que tenía la muerte de confinarnos a un castigo eterno, ya no existe tampoco. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. A esa obra los teólogos lo llaman regeneración. A esa obra del Espíritu Santo Jesús la llamó nacer de nuevo. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Este maestro muy decente, muy moral. Jesús le dijo a él, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu de Dios te genere vida. Escucha lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios todo aquel que no nazca del agua y del Espíritu? ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne, ¿qué es? Carne es. O sea, todos los que han nacido, nacieron de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. En otras palabras, el que ha sido regenerado o engendrado por el Espíritu Santo de Dios, ahora es espiritual. Ya no es carnal. Es espiritual, hermanos. Por lo tanto, dice el versículo 4, volviendo ahí a él, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es una declaración. Si nosotros nacimos del Espíritu, no andamos conforme a la carne. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Éramos antes carne. O sea, vivíamos en la carne. Pero cuando Dios nos dio vida juntamente con Jesús, cuando Él envía a su Espíritu Santo, entonces nosotros nacimos del Espíritu. Por lo tanto, dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que no andamos conforme a la carne. O sea, ya no somos carnales, somos espirituales. Como usted puede ver, Pablo no está haciendo una exhortación a andar en el Espíritu, más bien está haciendo una declaración de un hecho que ya pasó, es una realidad. Pablo nos está declarando en este pasaje que hay una realidad en los cristianos, una realidad gloriosa. Hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto ahora ya no vivimos, o mejor dicho, por lo tanto ahora vivimos de una manera totalmente diferente a los incrédulos. ¿Por qué? Lo que hace la diferencia es el nuevo nacimiento, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que es una declaración de un hecho que ya sucedió. Fuimos regenerados gracias al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y por lo tanto
no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Note lo que dice el versículo 9, que vamos a considerar también más adelante. Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque nacieron del Espíritu. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sino según el Espíritu. Si es que en verdad, añádale eso, si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pablo sabía, al igual que Pedro y todos los apóstoles y al igual que Jesús, que no todo el que dice Señor, Señor verdaderamente ha nacido de nuevo. Y por lo tanto, él tiene que señalar eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene este Espíritu, por más que diga ser hijo de Dios, discípulo de Dios, si no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Lo que nos salva no es hacer cosas. Lo que nos salva ciertamente es el sacrificio de Jesús y eso nos justifica, pero una vez siendo justificados, Dios envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y ahora no solamente hemos sido justificados, sino ahora también somos capacitados para decirle no al pecado, para decirle no al dominio de nuestra naturaleza con la cual nacimos. ¿Te das cuenta? No es una exhortación lo que está haciendo aquí Pablo, es una afirmación. Y si esto no es una realidad en tu vida, cristiano, es porque el Espíritu de Dios no mora en ti. Y si no mora el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Esto quiere decir también que no importa si tú eres un creyente de 20 años en la fe o eres un creyente que te convertiste hace un par de semanas, tú eres un creyente espiritual, como todos los creyentes, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne, carne es, y andan conforme a la carne. Así que Pablo está aclarando aquí que si tú eres un verdadero cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, tienes muchas razones por qué puedes decirle no al pecado, por qué puedes hacer morir al pecado en ti y puedes buscar la santidad, que por cierto sin santidad nadie verá al Señor. Muchos lo malinterpretamos o muchos lo malinterpretan como yo antes solía malinterpretarlo. O sea, y dice sin santidad nadie verá al Señor y es verdad. Pero resulta que ahora la santidad que el cristiano manifiesta es debido al Espíritu Santo que está en él. O sea, ¿qué significa esto? Que cada hombre que ha creído en Jesucristo y ha sido justificado y ha recibido el Espíritu Santo, él va a buscar santidad. No es un deseo natural del mismo, intrínseco de él, sino del Espíritu Santo. Yo espero que estés captando lo que estoy diciendo. Yo no estoy haciendo esto con el fin de atacar a nadie. Solamente estamos exponiendo la palabra de Dios y que esta palabra de Dios a mí me ayudó a salir de esa mala interpretación. Y hoy yo puedo disfrutar increíblemente de la seguridad de la salvación que Dios me ofrece. Antes, aunque yo no disfrutaba de esa seguridad porque no creía yo así, y vivía y iba a llegar hasta el cielo, porque no es por las doctrinas, sino por el fruto, ¿verdad? Por eso vamos a conocer si has nacido de Dios o no has nacido de Dios. Si yo me hubiera muerto así, hubiera llegado al cielo. Pero, gracias a Dios, que empecé a ver toda la Biblia y Dios me mostró que hay una seguridad de mi salvación por medio de lo que Dios hizo en Jesús y porque el Espíritu Santo está en mí y Él me va a ayudar a perseverar hasta el final. Y eso genera gozo en mí, genera paz. Qué terrible es cuando estamos, a veces, no siempre, estamos desconfiando en la seguridad de Dios, en la bondad de Dios. Pero Pablo nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú tomas, hermano, la segunda mitad de este versículo como si fuera una exhortación, entonces lo que Pablo está diciendo es que no hay ninguna condenación para los cristianos siempre y cuando vivan de esta u otra manera. Y interpretar este versículo así sería completamente, hermanos, opuesto a la grandiosa y gloriosa doctrina de la santificación por la fe sola que Pablo ya explicó. Recordemos que Pablo ya nos dijo que nadie va a ser justificado, salvado por obras, sino solo por la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que, si concluimos que sí, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne. Es una exhortación. Entonces, básicamente, todo lo que el apóstol Pablo, o sea, lo explicó en vano. No sirve de nada. Pero Pablo nos está diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto significa
que debido a que fuimos ya justificados y que Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros, ahora ya no estamos bajo condenación. Por eso es lo hecho de estar unidos a Jesús por la fe. Y esto de estar unidos a Cristo por la fe, escucha, son aquellos que describe Romanos 4 y 9. ¿Qué es lo que dice? Que los que están unidos en la fe no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que sí andan conforme a la carne son los incrédulos. Ellos andan, al decir Pablo que andan conforme a la carne, está diciendo, siguen los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Viven para la carne, viven conforme a la carne. Pablo aquí, hermanos, está describiendo la naturaleza del no creyente y la naturaleza del creyente. O sea, Pablo está diciendo, la naturaleza del que no está en Cristo está caracterizada por el dominio del pecado que tiene estas personas a vivir para sus deseos, su voluntad, para vivir conforme ellos quieran vivir. En cambio, los que viven conforme al Espíritu son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y ahora poseen una nueva inclinación, una nueva disposición del corazón. Hay una, ¿cómo se dice? Dios, Pablo está comparando a dos tipos de hombres, que por cierto son los únicos tipos de hombres que hay ante los ojos de Dios. Los que andan conforme a la carne, los que están habituados a la carne, y los que andan conforme al Espíritu, es decir, que están habituados a vivir en el Espíritu. No hay dos tipos de personas, solamente hay dos personas, los que están siendo dominados por el deseo de buscar su propia satisfacción, su propia gloria, aunque sean moralistas, decentes. O sea, al final de cuentas, es el mismo deseo el que los lleva a buscar su gloria. Es la misma naturaleza. O sea, aquí no importa qué tan decente eres y qué tan malo eres. Al final de cuentas, ambos grupos buscan que satisfacer su ego, satisfacer sus deseos, buscan su propia gloria. Y Pablo al final de cuentas dice, estos no andan conforme al Espíritu, ellos andan conforme a la carne. Sin embargo, los cristianos viven en el Espíritu. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que ahora somos dominados por una nueva naturaleza, por un nuevo deseo. Antes no teníamos esa naturaleza, ese deseo de glorificar y obedecer a Dios, pero ahora sí, aunque en ocasiones es cierto que nosotros como cristianos, templo del Espíritu Santo, nos comportamos de una manera que no es del todo coherente con el deseo que pone el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos sido glorificados. Si no hemos sido glorificados, eso significa que todavía el pecado mora en nosotros. Es por eso Pablo que decía, yo estoy vendido al pecado. O sea, miserable de mí. O sea, veo una ley en mi cuerpo que quiero obedecer a Dios, pero veo otra que se revela y a veces fallamos. Aunque esto es así, eso no significa que el Espíritu Santo no esté en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El cristiano verdadero lucha contra esa mala naturaleza que todavía está en nosotros y que se inclina a llevarnos a pecar contra Dios. Así que el cristiano verdadero, aunque tiene luchas y a veces cae, una vez que él cae, que es vencido por el pecado, él se arrepiente y vuelve al campo de batalla. ¿Por qué? Porque hay un poder dentro de él que lo domina, que lo levanta, que lo capacita. ¿Para qué? Para seguir peleando la batalla. Por esa razón, hermanos, que nosotros no podemos evaluar la vida de un cristiano por momentos particulares, sino tenemos que evaluarlo por la evidencia de su vida como un todo. O sea, mira, te dije, no es cristiano, ya se fue. Espérate, ya se murió. Si es un hijo pródigo, va a volver. Entonces no podemos nosotros evaluar la vida de un cristiano por un momento particular, porque cayó, sino en todo. Esto significa, hermanos, que en ocasiones nos vamos a desviar. En ocasiones nos vamos a salir del camino. Pero si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, Él mismo nos va a regresar. Ya sea porque permite aflicciones y que eso aflige nuestras almas y uno dice así como el hijo pródigo, ¿verdad? Pues voy a volver. O sea, después de que despilfarró todo, regresó, volvió en sí. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, puede ocasionar situaciones como esas para hacernos regresar. Así es que hay dos tipos de personas según la Biblia, hermanos. En todo el mundo. Solo dos. Es todo lo que hay. No hay más. Están los que viven según la carne y están los que andan según el Espíritu. Dios nunca divide a las personas por raza, por sexo, por estatus económico, social. No, nada más los divide así. Nacieron de la carne
o son del Espíritu, o nacieron del Espíritu. Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente hay dos tipos de personas: los no creyentes y los creyentes, los no regenerados y los regenerados, los muertos vivientes y los vivos vivientes. O sea, cuando dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos muertos vivientes. Tipo como, ¿cómo se llama esa serie que yo nunca la vi, pero fue muy mencionada? The Walking Dead. ¿Sí? Los muertos caminantes. Bueno, vamos a dejarlo con los muertos vivientes. Andamos así, haga de cuenta, como zombies, viviendo. Sin embargo, hoy tenemos vida. Hoy nosotros vivimos y caminamos gracias a la obra del Espíritu Santo. Ahora, gracias al Espíritu Santo, a medida en que el cristiano se alimenta de las Escrituras, porque toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, en la medida en que nos fortalecemos en nuestra comunión con Dios, seremos cada vez más ampliamente dominados por esos deseos del Espíritu Santo. Si tú y yo no buscamos esa llenura del Espíritu Santo, manifiestas van a ser las obras de la carne. Y a quien Dios ama, azota y disciplina, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque a medida que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo a través de toda la verdad de Dios, a través de la oración, a medida que se fortalezca nuestra comunión con Dios, cada vez más seremos dominados por el Espíritu Santo de Dios. Así que solamente hay de estos dos grupos de personas, y de aquí el apóstol Pablo va a empezar a describir a estos dos grupos de personas. Escucha lo que dice ahí. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen ellos, hermanos? Piensan en las cosas de la carne. Yo quiero ahorita enfocarme primero en la descripción que Pablo hace de este grupo de personas que andan conforme a la carne, que no han nacido de nuevo. Bueno, ellos, dice Pablo, son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y luego dice ahí el resultado de hacer eso. El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Aquí el apóstol Pablo nos está presentando algunos aspectos en torno a una persona que no es creyente, que no está unido a Jesús por la fe. Pablo nos presenta, número uno, lo que son. ¿Qué son? Lo que son de la carne. O sea, estas personas son de la carne, nacieron de la carne. También nos presenta cuáles son sus intereses. O sea, ¿a qué dedican sus fuerzas? A pensar en las cosas de la carne. ¿Y qué es el resultado de vivir así? Muerte. Es que Pablo está diciendo, los que son de la carne, los que no son creyentes, ellos andan en la carne. Ellos se ocupan en las cosas de la carne. Y el resultado de dicha forma de vivir es la muerte. Es importante que resaltemos que cuando Pablo se refiere a la carne, o sea, ahí utiliza esa palabra carne, él está haciendo referencia a la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, la naturaleza natural del hombre, desde que nace, hermanos, siempre está rechazando someterse a vivir para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que el hombre en su estado natural se rehúsa a rendir cuentas. O sea, él se cree independiente y autónomo. O sea, a mí nadie me dicta cómo vivo la vida. Yo la vivo así. Aún supuestos cristianos viven así. A mí el pastor no me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo que disciplina? Me voy a otra iglesia. Te vas a otra iglesia y pasa lo mismo. Ante los ojos de Dios eres un rebelde. O sea, el hombre por naturaleza no se quiere someter a nadie, mucho menos a Dios. Y mucho menos en los mandamientos que van en contra de sus deseos. O sea, ¿cómo que nada más debo tener una mujer, pero yo quiero otra? Aunque sea por un día, una noche. Por naturaleza, nosotros aborrecemos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, nuestros pensamientos siempre están girando en pos de ¿qué, hermano? De satisfacer mis deseos, de buscar mi gloria y no la gloria de Dios. Entonces, estas personas, dice Pablo, son de la carne. Y ellos piensan en las cosas de la carne. Ellos aborrecen el hecho de que Dios dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso son de la carne, porque solo ponen su mirada en las cosas de la carne. Solo ponen sus miradas en el mundo, en las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Es decir, piensan en las cosas de la carne, o sea, piensan en ocuparse en las ambiciones terrenales que tienen en la vida.
piensan solamente en llevar a cabo sus deseos, sus propósitos terrenales y carnales. Ellos se despiertan y amanece y ellos no están pensando en cómo voy a glorificar a Dios, sino es cómo voy a buscar yo satisfacerme, cómo voy a buscar yo el placer que necesito, a costa de cualquier cosa, no importa. Tengo que sentirme bien. Y yo creo que deberíamos detenernos y hacernos la pregunta: ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿O cuál es el primer pensamiento que nosotros tenemos a la hora de levantarnos? Que Dios sea exaltado a través de nuestro día. Le pedimos: Señor, establece tu reino, que se haga tu voluntad, que seas tú santificado, glorificado. Si no estamos habituados a buscar el que Dios sea glorificado, tal vez algo está mal. Nuestros pensamientos tal vez nos van a decir dónde nos encontramos, si verdaderamente hemos nacido de Dios o no hemos nacido de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas de los hombres, en las cosas del mundo, y no en las cosas de Dios, y no en las cosas del Espíritu Santo. O sea, si tu pan de cada día es solamente buscar las cosas de la carne, algo está mal. Es cierto que nosotros los cristianos podemos por un tiempo estar actuando en la carne, pero no vamos a permanecer ahí. Dios nos va a ayudar a salir de ahí, ya sea a través de castigo, simplemente por las consecuencias de nuestro pecado regresamos. Pero la cosa es que nosotros no somos de la carne y por lo tanto tenemos que levantarnos. Porque si nosotros estamos habituados a vivir en nuestros pensamientos, no los pensamientos de Dios, nuestro final será la muerte. Pablo lo acaba de decir, ¿verdad? En el versículo 6, ahí está. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué pasa, hermanos? Es muerte. Jesús dijo en Lucas 12: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida del hombre, el objetivo del hombre aquí en la tierra, no consiste en lo mucho que podemos adquirir aquí en la tierra. No. De ahí Jesús sacó esta parábola de este hombre rico insensato. Dice Jesús a sus discípulos, hablando de esta parábola, dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estos son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. O sea, vamos a alegrarnos, vamos a beber, vamos a comer, vamos a pasarla todo el tiempo bien. Eso es lo malo. O sea, Dios no está peleado con que nosotros disfrutemos las cosas que nos ha dado, pero, o sea, de manera, ¿cómo se dice? Limitada. No podemos nosotros vivir en estas cosas. Entonces Jesús está diciendo que este hombre pensaba solamente en las cosas de la carne. Sumergido en él mismo, Jesús responde lo siguiente: pero Dios le dijo a él: necio, bruto. Eso es lo que quiere decir: tonto, bobo. Esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Según Jesús, el final de un incrédulo, a pesar de tener sueños de grandeza y de haber logrado lo que quizás Elon Musk ha logrado, ¿verdad? El hombre más rico del mundo en este momento. Aún así, a pesar de eso, él se va a enfrentar con la muerte, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, va a llegar ese momento para todos. Y si esos hombres se empeñaron en buscar las cosas de la carne, wow, les va a ir mal, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya dijimos que no termina en muerte física, sino la segunda muerte, que tiene que ver con ser lanzados al lago de fuego. Pues es una advertencia seria. Es ahí lo terrible, hermanos, de permanecer viviendo en la carne y no en el espíritu. Que para poder andar conforme a la carne no depende de ti. O sea, lo único que tú tienes que hacer si tú no estás viviendo en la carne de manera o en el espíritu de manera habitual es creer en el evangelio para que seas justificado, y después de ser justificado Dios te dé su Espíritu Santo y entonces puedas andar, puedas tener esa nueva naturaleza del Espíritu Santo.
que de lo contrario hay muerte para ti y está establecido para el hombre que muera. Una sola vez y después el juicio. Hay una terrible condenación. Y lo terrible, según la Biblia, hermanos, de todo esto es que los hombres, todos los hombres, nacemos con una voluntad, una disposición de buscar la gloria nuestra, de vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. O sea, todos los hombres desde que nacemos queremos ser ricos para nosotros mismos, pero no para con Dios. Nuestra naturaleza es una inclinación de nuestro ser caído natural. Pero hay una verdad aún más atroz que esto, que Pablo nos afirma, y es la incapacidad voluntaria de que por nosotros mismos no podemos salir de esta condición. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 7 y 8, por cuanto los designios de la carne, la voluntad de esa naturaleza con la cual nacimos, son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? ¿Por qué Dios está irado con los impíos todos los días? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow, qué terrible expresión esa donde Pablo dice porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y ese de no poder, esa incapacidad es voluntaria. O sea, ellos se deleitan en no sujetarse a la ley de Dios. Dice la Biblia en Juan que Jesús vino al mundo y el mundo aborreció la luz y amaron más las tinieblas. Amaron más su vida de pecado que la vida santa de Jesús. Es por eso que no se pueden sujetar a Dios. Tienen esa incapacidad voluntaria. El hombre que ignora que en su estado natural, o sea, desligado de Cristo, sin la presencia del Espíritu Santo, solo puede conducir su vida de una manera que va a enojar a Dios. Va a estar Dios enojado porque no va a vivir justamente. Y esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos está trayendo aquí a la hora de estar describiendo al hombre sin Cristo y al hombre que está en Cristo. O sea, es claramente que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Una, porque alguien tiene que pagar por sus pecados. Dos, porque no quieren venir a Dios. Por lo tanto, hay que predicar el evangelio. Porque la fe viene por el oír el evangelio. Que es en ese contexto que Pablo está hablando de cómo viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Sí, pero él empieza que ¿quién irá a predicar el evangelio? Porque tienen que oír. ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a haber predicadores si no son enviados? Y ahí él concluye que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra del evangelio. Entonces tenemos que predicar el evangelio. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Porque de otra manera ellos no van a venir. No a este Cristo bíblico, van a venir a otro Cristo que se predica hoy en día. Así es que la humanidad sin Cristo va camino hacia una destrucción eterna según los pasajes que hemos visto. ¿Por qué? Porque no pueden agradar a Dios. Nuevamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por estos versículos podemos concluir que el creyente, ante todo, hermanos, es un ser espiritual santo. O sea, diferente al incrédulo que solamente tiene una naturaleza la cual lo lleva a vivir para él mismo y no para la gloria de Dios. Mientras que el cristiano, en él habita el Espíritu Santo, el cual le da vida. Y entonces ahora él tiene poder, deseo de direccionar su vida en torno a Dios. Así que ante todo nosotros los cristianos en Cristo somos seres espirituales. Es decir, colocamos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu la mayor parte de nuestra vida, como Pablo señala en el versículo 5. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestros afectos, hermanos, son influenciados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Escuchan lo que dice Colosenses, capítulo 3, del 1 al 3. Yo voy a leer este pasaje en la traducción, nueva traducción. Escucha lo que dice. Pablo ahí va a hacer una descripción de un cristiano. Y él dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, ponga la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Escucha el versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios.
sea, colocamos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu, colocamos nuestros deseos en las cosas de Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia, no de manera perfecta, pero sí estamos constantemente luchando por permanecer viviendo, ocupándonos en las cosas de Dios. Así es que tenemos una posición bien privilegiada, hermanos. ¿Qué? Ya el pecado no nos domina. No. Gracias al Espíritu Santo ahora tenemos una nueva manera de ver las cosas. Nuestras palabras son diferentes, nuestras acciones son diferentes. Porque según la Biblia, el cristiano no tiene una mente propia, tiene la mente de Cristo. O sea, el cristiano ya no es un ser independiente, yo voy a vivir como yo quiero vivir. No, el cristiano vive según la voluntad de Cristo. Él tiene ya un deseo enorme y ese deseo es querer ser gobernado por Dios. Ahora, recuerde que el apóstol Pablo está haciendo una descripción tanto del no cristiano como del cristiano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una vez más, nosotros ciertamente nunca vamos a ser perfectos aquí en este mundo, en esta tierra, hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, aun cuando fallemos, nos vamos a levantar y vamos a seguir tratando de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Una vez más, el Espíritu Santo está en nosotros. Dice el versículo 6 nuevamente, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Ese es el resultado de ocuparse de la carne. Sin embargo, nosotros, que ya no estamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu, el resultado va a ser vida y paz. Wow. Dice Spurgeon, o decía Spurgeon, que el cristiano más pobre posee más que el incrédulo más rico. Una realidad. El cristiano más pobre en este momento posee infinitamente más que Elon Musk, que lo va a perder todo al morir si es que no se arrepiente. Wow, qué privilegio, qué posición la nuestra, hermanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de qué? El espíritu es vida y paz. Es vida y paz. ¿Vida por qué, hermanos? Porque estamos unidos a Jesús, que Él es la vida. Esto significa, hermanos, que no solamente tenemos deseos para vivir para Dios ahora, sino significa también que cuando muramos, el resultado de ocuparnos del Espíritu Santo, por bien el Espíritu Santo, también vamos a ser vivificados en Cristo Jesús. Escucha lo que dice el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Mas vosotros, y aquí está el contraste, o sea, ustedes en cambio, hermanos de Roma, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez más, Pablo afirmando en este pasaje que los cristianos en Roma ya no están sometidos a su naturaleza vieja y pecaminosa. No, ahora están sometidos al Espíritu Santo. Y aquí hace una declaración doctrinal de manera negativa. Es decir, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, y esto se nota en su forma diaria de vivir, porque está habituado o al pecado o al espíritu, no es cristiano. Por más que se esfuerce a aparentarlo, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Escucha lo que dice el versículo 10 y 11, ya para ir terminando. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo tuyo, los deseos carnales que antes habían en nosotros y que nos arrastraron al pecado, esa naturaleza está muerta por causa del pecado. Por causa de que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y mata esa naturaleza, la debilita. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que los levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en ustedes. O sea, el Espíritu Santo es quien resuelve la condición que todo hombre tiene que enfrentar. ¿Cuál? La muerte. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después esto el juicio. Es el Espíritu Santo quien resuelve este. O sea, Él te va a vivificar para que no sufras la muerte segunda. El autor de Hebreos, capítulo 2, 14, dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Ya la muerte para el cristiano ya no es un problema. Ya no lo es, hermanos. Pero para aquel que está sin Cristo, la muerte terminará en un juicio lleno de ira de Dios.
sea, tiene que enfrentar eso. Pero Pablo dice, para nosotros, si verdad Cristo o el Espíritu de Cristo está en ustedes, para ustedes ya no hay condenación. Van a ser vivificados a través de sus cuerpos mortales por el Espíritu Santo. Wow, qué bienaventuranza, qué esperanza nosotros tenemos tan increíble. O sea, el apóstol Pablo empieza a finalizar ya su enseñanza de estar describiendo a los que andan en la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y él, antes de cerrar esto, dice, quiero que sepan algo más. Si ustedes están en Cristo, ustedes van a ser vivificados por el Espíritu Santo. O sea, no van a sufrir la segunda muerte. Sin duda alguna, hermanos, el cristiano, a diferencia del incrédulo, quien es un ser muerto, está vivo para Dios. O sea, nosotros vivimos para Él. Eso de estarme esforzando por más de 25 años por conocer más a Dios a través de la lectura, a través de la meditación de su palabra, eso de estar constantemente tratando de crecer en mi vida de oración, es algo que me manifiesta que estoy vivo gracias al Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí Dios me ha guardado. Hasta aquí yo veo que ya no soy el mismo pecador de antes de que conociera a Jesús. No soy como Jesús perfecto, pero tampoco soy el mismo pecador, gracias a la obra del Espíritu Santo obrando en mí. ¿Qué verdades nos llevamos, hermanos? Bueno, estos pasajes que acabamos de ver nos enseñan a la Trinidad. Yo no sé si tú notaste eso. El Espíritu de Cristo, el Espíritu, Dios. Bueno, la Trinidad mora en nosotros a través del Espíritu de Dios, que es el Espíritu también de Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo no lo entiendo. No importa que no lo entendamos. Lo que nosotros tenemos que aceptar es que Dios a través de su Espíritu mora en nosotros. Y qué privilegio esto, hermanos. Somos los hombres más privilegiados, no solamente del mundo, de todo el universo, la creación más privilegiada. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, tenemos que recordarle constantemente a nuestra alma que aunque nos sintamos solos, desamparados, tenemos que recordarle a nuestra alma que no estamos solos. Gracias a que Cristo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, no estamos solos. No, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así Él lo ha estado cumpliendo. Pero no solamente nos enseña estos pasajes, ahora podemos también resistir la influencia del pecado que todavía mora en nosotros. Es que no hay excusas. Si el diablo te quiere engañar, si tu corazón perverso y engañoso te quiere engañar, haciéndote creer que vas a ser más feliz viviendo en el pecado y viviendo a tus anchas, no le creas. Él quiere robarte más bien el gozo de tu salvación. Dice la Biblia que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, ¿verdad? Bueno, cuando hay una comunión con Dios, entre más fuerte esa comunión con Dios, tú disfrutas más y más de ese gozo, de ese deleite. Así que, creyente, no le creas a las mentiras de Satanás y de tu corazón. No vivas una vida derrotada. No, más bien créele a Dios y créele que el Espíritu Santo está ahí para fortalecerte. Busca fortalecerte en Dios a través de la lectura, a través de la meditación de su palabra, a través de la oración. Y yo te garantizo por la palabra de Dios que el Espíritu Santo te va a llenar, te va a ayudar a vivir la vida que Dios espera que vivamos, una vida como la de Cristo. Así que cuando seas vencidos por el pecado, no huyas de Dios. Haz todo lo contrario, mejor acércate a Él en arrepentimiento. Y recuerda que todos tus pecados fueron perdonados por causa de Cristo. Y finalmente, esto también nos enseña que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos va a levantar nuestros cuerpos mortales de la tumba. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no pequemos más. Hace más de un año que mi madre murió, ¿verdad? Y este pasaje me hacía meditar y recordar que un día el cuerpo de ella va a ser vivificado, va a volver a la vida, al igual que mi cuerpo. Y entonces volveremos a encontrarnos en la misma presencia de Dios. ¡Wow! Se requiere tener fe, ¿verdad? Para emocionarse. Pero esto es una realidad, lo puedas creer o no, lo puedas sentir y palpar o no, es una realidad. Dice la Biblia que cuando Cristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, de la corrupción nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, o sea, de Cristo.
En un abrir y un cerrar de ojos seremos transformados. ¡Wow! Y podemos decirle ahora sí a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida eres a través de la muerte de Jesús. Así es que pensemos en estas cosas, hermano, en estas realidades. Esto es velar y orar. Piensa que un día vamos a estar en la presencia de Dios adorándolo, alabándolo, bendiciendo su nombre por los siglos de los siglos. Qué esperanza la nuestra. Pero si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y vives conforme a la carne y no conforme al Espíritu, no te consueles en estas promesas. Es todo lo contrario. Mientras hay vida y esperanza, corre a Jesús. Corre a Él, el arrepentimiento y fe. Dile que te salve, dile que te dé esa nueva naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Pídele a Él que transforme tu corazón, porque Él sigue siendo un Salvador. Sigue siendo un Salvador que salva. Pero depende de ti, ven a Él. Ven a Él. Hay un último canto, hermanos, que me gustaría que donáramos antes de ser despedidos. De hecho, si tienen que salir, pues adelante. Somos ya despedidos, pero quisiera que meditáramos al cantar esta siguiente canción que nos habla acerca de la Trinidad. Sabes que Dios fue el que planeó esto de la salvación. Antes de que se fundara el mundo, Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Nos dice Efesios. Y Jesucristo fue quien hizo posible este plan a través de su sacrificio. Pero no solamente eso. Ahora el Espíritu Santo está llevando a cabo el final de este plan de salvación. Y es de esto que este canto nos habla. Canto que cantamos. Gracias, Padre. Declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Justicia, ¿quién podrá alcanzar?
de la muerte a la eterna vida me has Dios